Bienvenidos al curso del proyecto 3 del código SG158. Vamos a dar inicio en nuestra semana número 1. Les comparto el correo electrónico para resolver dudas, consultas. El correo es sg158@urural.edu.pt. Mi nombre es Rudy Alejandro Matías Martínez, soy ingeniero forestal, estoy encargado de este curso para este semestre. Entonces vamos a dar inicio al curso de proyectos 3. Vamos con la semana número 1, que es evaluación financiera económica. Iniciamos con el objetivo de la clase, que es conocer los conceptos y procedimientos básicos sobre evaluación financiera económica. Muy bien, para partir o para iniciar el curso, vamos a trabajar directamente con el desarrollo de qué es un proyecto. Recordemos que tenemos 3 tipos de proyectos. Cuando trabajamos 3 tipos de proyectos, vamos a trabajar un tipo de proyecto que es de investigación. Tenemos proyectos de emprendimiento y también tenemos proyectos de inversión social. Recordemos que estos 3 tipos de proyectos nos van a servir o los vamos a utilizar de acuerdo a la finalidad que nosotros estamos buscando. Recordemos que para cualquiera de estos 3 tipos de proyectos necesitamos una inversión, necesitamos un capital. Específicamente necesitamos un capital para obtener resultados en cada uno de los proyectos. De acuerdo a estos 3 proyectos vamos a obtener un resultado. En la parte de investigación, lo que estamos buscando es generar nuevo conocimiento, es generar investigación, es generar diferentes metodologías aplicadas a un campo determinado. A diferencia del de emprendimiento, de que nuestro objetivo es generar ganancias, ya sean materiales o financieras o económicas. También tenemos el de inversión social, que el de inversión social, el objetivo es proyectarnos a un grupo social, es proyectarnos a una comunidad. Esta comunidad nos va a facilitar o nos va a dar a entender que nos va a dar como resultado una capacitación, un proyecto que ya podría tomarse como un proyecto de emprendimiento, o determinadas acciones que son resultado de nuestras capacitaciones, de nuestra proyección, o únicamente dar abastecimiento como víveres. Para cualquiera de estas 3 actividades, de inversión social, de emprendimiento o de investigación, necesitamos un capital. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer ahora, o lo que nosotros necesitamos, es saber la rentabilidad económica de esa inversión. Recordemos que muchas veces nuestra inversión es de un capital propio, es decir, yo tengo 100 quetzales, tengo 1000 quetzales, tengo 10,000 quetzales y voy a empezar un negocio. Recordemos que tenemos un emprendimiento, tenemos un negocio. Nosotros muchas veces confundimos los términos de emprendimiento con negocio. Cuando hablamos de un negocio, ¿qué es lo que estamos, a qué nos referimos? Muchas veces hemos escuchado que dicen, no, es que yo tengo un negocio. ¿Y a qué se refiere ese negocio? Yo tengo un local donde vendo repuestos para vehículos. Muchas veces nosotros tomamos a ese modelo como un negocio, pero ese no es un modelo de negocio, ese es un modelo de emprendimiento. Ese modelo de emprendimiento, ¿qué me dice? Ese modelo de emprendimiento, yo tengo que tomar como base mi inversión financiera, con cuánto dinero estoy contando para hacer esa inversión. De acuerdo a esa inversión,
¿qué es lo que puedo disponer? ¿Qué materia prima puedo comprar? Después de haber hecho la compra de la materia prima, ¿en cuánto tiempo voy a empezar a generar flujos de ganancias, flujos de capital? Entonces, de acuerdo a esto, nosotros tenemos cada uno de esos procedimientos en un emprendimiento. Si el emprendimiento no lo estamos o no tiene una buena base, la proyección de nuestro dinero no va a ser suficiente, es decir, que vamos a empezar a ver pérdidas. Recordemos que también dentro de una inversión vamos a empezar a ver pérdidas los primeros meses o los primeros años de vida de nuestro proyecto. Y eso lo estamos aplicando en los tres tipos de proyectos. Si alguien me dice, ¿cómo lo podemos aplicar en un proyecto de investigación? ¿Dónde vamos a poder ver la parte de pérdidas? Cuando nosotros tenemos un proyecto de investigación, ¿qué es lo que estamos buscando? Generar conocimiento. De acuerdo a ese conocimiento vamos a plantear un capital. De acuerdo a ese capital, de acuerdo a esa investigación, tenemos que proyectar cuánto tiempo o en cuánto tiempo vamos a generar la investigación. Pero para llegar a esos resultados, ¿qué es lo que tuvo que haber pasado? Una planificación. De acuerdo a esa planificación desarrollamos una investigación. De acuerdo a esa investigación desarrollamos una metodología. Pero al inicio de nuestra metodología, ¿qué nos pide? Comprar insumos. Necesito un navegador de GPS, necesito una computadora, necesito tableros, necesito hojas, necesito una impresora, necesito una cámara. Toda esa inversión lo podemos tomar o lo podemos observar como una pérdida. ¿Por qué? Porque estamos invirtiendo, estamos comprando, pero no por el hecho de tener una computadora, no por el hecho de tener un navegador de GPS, no por el hecho de tener los insumos, ya estamos teniendo la investigación. El uso de estos insumos nos van a permitir generar ese conocimiento. Si nosotros no utilizamos adecuadamente los insumos, no vamos a generar el conocimiento adecuado. Hasta el momento que nosotros empecemos a generar resultados, hasta el momento que de verdad se empiecen a ver los resultados de nuestra investigación, ya vamos a empezar a generar ganancias. De lo contrario, al no generar ningún conocimiento, al no generar ningún tipo de resultado, estamos en la zona de pérdidas. Eso lo podemos ver en nuestra parte de investigación. En la parte de emprendimiento, continuar en la parte de emprendimiento, habíamos dicho que no lo confundamos como un negocio. Muchas veces decimos que yo tengo un negocio. Ese no es un negocio, ese es un emprendimiento. Pero nuestro emprendimiento muchas veces está mal enfocado. No tenemos un criterio de recuperación, no tenemos un criterio de inversión, no tenemos un criterio del manejo de intereses, no tenemos un criterio de retorno. ¿Qué es lo que estamos buscando en este curso? Lo que estamos buscando es de que ustedes tengan las herramientas, que ustedes tengan la metodología para poder hacer estos análisis. En el primer punto tenemos las técnicas que nos toman en cuenta el valor del dinero en el tiempo. ¿Esto qué es lo que nos dice? Que estamos buscando la rentabilidad económica. Esto no toma en cuenta si en el tiempo hay algún cambio, si el combustible incrementó de precios, si el combustible bajó de precios, si el valor de alguna moneda extranjera, hablando del dólar, aumentó o disminuyó de precio respecto a la nuestra. Esos factores nos afectan, pero en estas técnicas no las vamos a tomar en cuenta. Lo que vamos a tomar en cuenta es el flujo anual. Cómo se comporta o cuál es el comportamiento del flujo
a través del tiempo, a través de los años, de acuerdo a ese tiempo de vida de nuestro proyecto. Recordemos que todos los proyectos tienen un tiempo de vida. El tiempo de vida es fundamental para que nosotros podamos planificar, para que nosotros podamos establecer la metodología de nuestro proyecto, de nuestro emprendimiento. Esto lo estamos recordando, todo esto lo estamos recordando para poder establecer, para poder manejar adecuadamente nuestros criterios. Acá nos vamos a dar cuenta que tenemos muchos de los criterios, muchos de los procedimientos a la hora de toma de decisiones. Si nosotros no tomamos una decisión adecuada para nuestro proyecto, para nuestra empresa, no vamos a tener éxito. Recordemos, hay una parte fundamental en la vida del proyecto. Cuando no estamos generando ganancias, cuando solo estamos invirtiendo, pero esa inversión no la estamos viendo de ninguna manera, no se está observando. Entonces, ¿qué sucede? Muchas veces nos decepcionamos. Pensamos que en el primer mes, en la primera semana, vamos a generar ganancias, y eso es mentira. Al momento de que nosotros establezcamos nuestro emprendimiento, o una investigación, o una acción social, tenemos que tomar en cuenta que los primeros meses, los primeros días, inclusive los primeros años, son de inversión. También es una de las evaluaciones que nosotros debemos de realizar al momento de empezar un proyecto, si vamos a ser suficientes o no para pagar. Si lo aplicamos en nuestro entorno educativo, muchos de los estudiantes no continúan su proceso de tesis, no porque no apliquen la metodología, no porque no entiendan el tema o no sepan el tema, simplemente hicieron un presupuesto de mala manera o un mal presupuesto, y ahora ya no tienen un recurso suficiente, ya no tienen el recurso para ir a las comunidades y obtener las encuestas. Con esto les digo, hay que tomar muy en cuenta la planificación para que nuestro flujo, para que nuestras ganancias, para que todo esto pueda percibirse, tanto en investigación como en emprendimiento y en labor social. Si mi labor social me dice voy a llevar 5 capacitaciones a una comunidad, pero en la primera 2 o 3 capacitaciones invertí en refacción, en combustible, en llevar algún otro capacitador, y ya no me queda el presupuesto para las otras 2 capacitaciones, ¿qué estamos tomando en cuenta ahí? Que hubo una mala planificación. Entonces, al momento de existir una mala planificación, nuestro presupuesto, nuestro flujo va a estar dañado. Entonces, lo que nosotros anticipadamente tenemos que hacer es realizar nuestra planeación de proyectos, que nuestro proyecto esté bien planificado, que tengamos presupuestos adecuados, que no estén sobrevalorados, tampoco que sean insuficientes. Después de haber hecho esta planificación, tener claro con el presupuesto que nos corresponde ejecutar, mantenernos dentro de la planificación, mantenernos dentro de lo planificado, para así llegar al éxito de nuestro proyecto. Muchas veces el emprendimiento que nos dice, por nuestro emprendimiento, ¿qué queremos con el emprendimiento? Pues obtener ganancias, pero también tenemos que ser claros que, de acuerdo a la inversión, si yo voy a invertir 100,000 quetzales, ¿en cuánto tiempo van a regresar esos 100,000 quetzales? ¿En un año, 2 años, en 5 meses, en un mes? Va a depender de la actividad de emprendimiento que nosotros estemos realizando. Entonces, de acuerdo a esto, a nuestra introducción, vamos a tomar en cuenta, por nuestro primer tema, sería la tasa promedio de retorno. Este es un método que relaciona el flujo promedio anual del efectivo y la inversión inicial
mostrando una tasa de rendimiento promedio del proyecto. El criterio de elección en este caso será de aquel proyecto con mayor tasa de rendimiento. Lo que nosotros vamos a buscar con este primer método es relacionar o dividir. Recordemos, cuando tenemos una relación es de división o una razón del flujo anual con la inversión inicial con el tiempo. ¿Perdón? Tenemos que tomar en cuenta, o tiene que ser muy importante, que nosotros tengamos claro el tiempo, nuestra inversión inicial y el flujo anual de nuestras actividades. Cuando hablamos del flujo efectivo, es ese movimiento, es esa cantidad que está ingresando, ¿sí? No estamos hablando de ganancias, solo estamos hablando del flujo de inversión, o sea, del flujo de obtención. Es decir, si yo estoy vendiendo todo lo que me han comprado durante un año, ¿cuánto ha sido? No estamos descontando IVA, no estamos descontando el capital, es todo lo que ha ingresado a mi empresa, a mi proyecto. Entonces, tenemos nuestra fórmula. Esta fórmula nos habla de la sumatoria del flujo de efectivo dividido el número de años dividido la inversión inicial. Recordemos, acá nos habla la sumatoria del flujo de efectivo dividido el número de años, es decir, en el año en que nosotros estamos evaluando nuestro proyecto, o los años que vamos a evaluar nuestro proyecto, o los años de vida de nuestro proyecto, dividido la inversión inicial. Recordemos, acá el tiempo va desde un año hasta n. Es decir, si nuestro proyecto tarda 5 años, vamos a evaluar desde el año 1 hasta el año 5. ¿Sí? ¿Por qué? Alguien me puede decir, pero ¿por qué estamos hablando del año 1? ¿Se puede tomar en cuenta el año 0? Sí, podemos tomar en cuenta el año 0. En las técnicas que posteriormente vamos a ver, sí vamos a tomar en cuenta el año 0. ¿El año 0 qué significa? El año 0 estamos tomando en cuenta la planificación y la inversión. En el año 1 es el año en que ya nuestra empresa está en funcionamiento, está en operación. Pero el año 0 todo estaba dentro de planificación, todo estaba en el presupuesto, en la inversión que nosotros estábamos realizando. Después de hacer nuestra inversión, después de que empezó nuestro proyecto, ya tomamos en cuenta ese flujo a partir del año 1 hasta el año N o el año en que nosotros queramos evaluar. ¿Sí? Vamos con nuestro caso práctico, que es la parte medular de nuestro curso. De acuerdo a este caso práctico, se tiene un proyecto que requiere de una inversión inicial de 10,000 quetzales. Los flujos de efectivo esperados para el mismo son los siguientes. Si nosotros nos damos cuenta, acá tenemos 5 años. Estos 5 años nos dan un flujo anual. Para el año 1 tenemos un flujo de efectivo de 2,000 quetzales, para el año 2 de 4,000 quetzales, para el año 3 3,000 quetzales, para el año 4 3,000 quetzales, para el año 5 1,000 quetzales. En total son 13,000, es decir, 2,000 más 4,000 son 6,000, más 3,000, 9,000 más 3,000, 12,000 más 1,000, 13,000 quetzales. Entonces el flujo efectivo para una inversión de 10,000 quetzales en 5 años es de 13,000 quetzales.
Entonces, de acuerdo a este flujo o de acuerdo a este caso práctico, vamos a trabajar nuestra fórmula. ¿Qué es lo que nos dice nuestra fórmula? El flujo de efectivo dividido el número de años dividido la inversión inicial. La sumatoria del flujo de efectivo ya lo realizamos en esta tabla, que son 13,000 quetzales, ¿sí? Dividido el número de años, que son 5. De acuerdo a nuestra tabla, tenemos 5 años, dividido la inversión inicial, que de acuerdo a nuestro problema, regresamos la lámina, podemos observar nuestra inversión inicial es de 10,000 quetzales. Tomando en cuenta estos tres datos, 13,000 dividido 5 dividido 10,000, vamos a obtener nuestra tasa promedio de retorno. Muy bien, matemáticamente, ¿qué es lo que procede? Vamos a dividir 13,000 dentro de 5 es igual a 2,600. Repitiendo, 13,000 dividido 5 es igual a 2,600. Continuando, 2,600 dividido 10,000. Acá recordemos, antes de continuar, que cada una de estas tiene dimensionales. La que no tiene dimensionales es el número de años, porque solo nos está preguntando el número de años, que es 5. 13,000 equivale al flujo de efectivo, que son los 13,000 quetzales, 10,000 quetzales, que es la inversión inicial, ¿sí? Entonces las dimensionales que obtenemos acá, 13,000 quetzales dividido 5 son 2,600 quetzales. Ahora 2,600 quetzales dividido 10,000 quetzales es igual a 0.26. La tasa promedio de retorno es igual a 0.26. Repitiendo, 2,600 dividido 10,000 es igual a 0.26. Este 0.26 es un coeficiente. Cuando hablamos de coeficientes, ¿a qué hacemos referencia? Un coeficiente es igual o menor a 1. Puede ser positivo, puede ser negativo. En este caso tenemos un coeficiente positivo. De acuerdo a este coeficiente, nosotros lo que estamos buscando es un porcentaje, pero este coeficiente 0.26, para convertirlo a porcentaje, lo vamos a multiplicar por el 100%. ¿Por qué el 100%? Recordemos que el 100% es nuestra unidad máxima o es nuestra cantidad máxima en porcentaje, ¿sí? Estamos hablando que el 100% es nuestra cantidad máxima en porcentaje. Entonces, aplicando 0.26 por 100% es igual al 26%. Repitiendo, 0.26, que es nuestro coeficiente, que lo calculamos con nuestra fórmula de tasa promedio de retorno, 0.26 multiplicado por el 100% equivale al 26%. Entonces tenemos la tasa promedio de retorno es del 26%. Entonces, recordando o repitiendo, tenemos una inversión inicial de 10,000 quetzales, un flujo efectivo por 5 años o de 5 años de 13,000 quetzales, ¿sí? Para el año 1, 2, 3, 4, 5. En total tenemos 13,000 quetzales. De acuerdo a estos datos, aplicamos nuestra fórmula, ¿sí? La sumatoria del flujo de efectivo dividido el número de años, es decir, 13,000 dividido 5 es igual a 2,600 dividido 10,000, ¿sí? Ahora 2,600 dividido 10,000
equivale a 0.26, pero como no tiene dimensional o es un coeficiente adimensional, entonces lo multiplicamos en porcentaje. 0.26 por el 100% es igual al 26%. Como resultado, la tasa promedio de retorno es igual al 26%. De acuerdo a esto, ya obtuvimos nuestros resultados. Repitiendo, la tasa promedio de retorno es el método que relaciona el flujo promedio anual de efectivo y la inversión inicial, mostrando una tasa de rendimiento promedio del proyecto. El criterio de elección en este caso será de aquel proyecto con mayor tasa de rendimiento. Si nosotros hiciéramos esta comparativa de acuerdo a otro proyecto, es decir, que un proyecto tuviera un 30%, otro proyecto tuviera un 40%, estamos hablando de que vamos a tomar en cuenta que el de mayor porcentaje va a ser el que vamos a seleccionar o el adecuado. Si nosotros analizamos nuestro flujo de efectivo, en este caso tenemos 2.000 quetzales para el año 1, para el año 2 4.000 quetzales. Si observamos la diferencia del año 1 al año 2, hay una diferencia significativa. ¿Por qué? Porque en el año 1 pasamos de 2.000 a 4.000, duplicamos nuestra cantidad. ¿Qué esperaríamos para el año 3? Un crecimiento similar. Tal vez no va a ser proporcional, pero sí tendríamos que tomar en cuenta de que esta tendría que ir en aumento. Pero ¿qué es lo que sucede? Va en disminución. De 4.000 pasamos a 3.000. 3.000 se quedó estable para el año 4, pero en el año 5 obtuvimos un decrecimiento hasta 1.000 quetzales. Entonces este flujo, si lo analizamos de esta manera, obteniendo este resultado del 26%, es una tasa o un porcentaje bastante bajo. O sea que en 5 años el retorno ha sido únicamente del 26%. ¿Sí? Estamos hablando o podemos hacer la evaluación de qué sucedió en estos puntos. Entonces, si nosotros podemos ver acá el criterio para la tasa promedio de retorno, es el proyecto con la mayor tasa de rendimiento. ¿Sí? Lo que estamos buscando es el proyecto con la mayor tasa de rendimiento. Pero en este caso, que es único proyecto, que no tenemos ninguna otra competencia o no tenemos ninguna otra opción, vamos a evaluar qué sucedió en cada uno de los años. Por ejemplo, en el año 1 tuvimos un flujo de 2.000 quetzales, lo podríamos tomar como aceptable, es nuestro primer año de trabajo. Para el año 2, 4.000, es excelente, aumentamos. Pero en el año 3, en el año 4 y en el año 5, ¿qué sucedió? ¿Sí? Es donde nosotros tenemos que tomar en cuenta la evaluación de nuestro proyecto. Recordemos, hicimos una serie de una planificación. Tomamos en cuenta presupuestos, tomamos en cuenta materia prima, tomamos en cuenta trabajadores, lo proyectamos para 1, para 2, para 3, para 4, para 5 años, basados en ese criterio de planificación, ejecutamos nuestro proyecto. Para el año 1 tuvimos buenos resultados, para el año 2 tuvimos excelentes resultados. ¿No? Para el año 3, 4 y 5 tuvimos un decrecimiento, tuvimos una disminución en nuestro flujo de efectivo. ¿Qué sucedió en este caso? ¿Será que nuestra materia prima estaba bien?
¿Será que nuestra materia prima la compramos, la compramos a muy buen precio? ¿O qué sucedió en este caso? De acuerdo a todos estos criterios, tenemos que tomar en cuenta nuestra evaluación durante el proyecto. ¿Sí? Si no tomamos nuestra evaluación durante el proyecto, no vamos a tener éxito. Alguien podría decir, sí, hay un retorno, no estamos en un coeficiente o no estamos en un porcentaje negativo, quiere decir de que no hemos presentado ganancias. Sí, es cierto, no hemos presentado ganancias, no hemos presentado pérdidas, no hemos presentado pérdidas, pero también no estamos tomando en cuenta de que nuestro retorno es muy bajo. Entonces, acá, esta tablita nos va a servir para analizar la situación de cómo se está comportando nuestra empresa o cómo se va a comportar. Entonces, de acuerdo a esto, ¿qué podemos solucionar o qué podemos dar como solución a nuestro emprendimiento? Bueno, entonces veamos si es suficiente la publicidad, veamos por qué los clientes ya no están llegando, o veamos si la calidad de nuestro producto no ha bajado, que muchas veces la calidad de nuestro producto baja y eso es lo que provoca es esta disminución. ¿Sí? Si nosotros hubiéramos mantenido el mismo ritmo de 2.000, 4.000, 4.000, 5.000, 6.000 u 8.000, nuestro flujo hubiera incrementado. Acá hubiera sido, o esta cantidad hubiera sido más grande, lo que provoca que nuestra tasa promedio también incremente. ¿Sí? Entonces, al momento de que nosotros hagamos estos análisis, también tenemos que tomar en cuenta que tenemos que hacer una evaluación. ¿Sí? De acuerdo a nuestro caso, ¿sí? Tendríamos que tomar en cuenta nuestra evaluación en el año 3. ¿Sí? Del primer año al segundo año notamos de que hubo un crecimiento. Del año 2 al año 3 hubo una disminución. Al momento de existir esta disminución es de tomar en cuenta la evaluación para no seguir con estas disminuciones. Entonces tomemos en cuenta de que tiene que haber una evaluación constante en nuestros proyectos. Si no existe una evaluación en nuestros proyectos, no vamos a tener éxito en el futuro. Si nos damos cuenta, en este caso, el no existir esta evaluación, o porque no hubo una evaluación, estamos tomando en cuenta de que nuestra tasa promedio de retorno es únicamente del 26%. 26% logrado después de 5 años de trabajo. Ese 26% lo podemos haber obtenido en los primeros 2 o 3 años de trabajo. Entonces, debemos de tomar en cuenta nuestra evaluación. Recapitulando un poco, platicamos acerca de nuestros tres tipos de proyectos. Recordemos: proyectos de emprendimiento, proyectos de inversión social y proyectos de educación o proyectos de investigación. Estos tres tipos de proyectos necesitan de una inversión. Cuando hablamos de una inversión, quiere decir de que nosotros, una empresa, necesita o tiene que tener esa inversión, o bien buscar financiantes. ¿Sí? Al momento de que usted trabaja una investigación, hablando de su tesis, muchas veces lo que hacen los estudiantes es buscar un financiante. ¿Quién puede financiar? Una empresa, alguna institución, quien está interesada en generar ese conocimiento. La empresa, la institución, va a invertir 20.000 quetzales
para que ustedes lleven documentos, y les diga, miren, acá, de acuerdo a la investigación que yo realicé, podemos solucionar este problema, ¿sí? Y lo vamos a erradicar en 5 años, o en 5 años vamos a obtener este resultado. De acuerdo a esta parte, entonces los inversionistas en este caso van a estar satisfechos y usted va a tener la satisfacción, va a tener el hecho de que usted realizó una investigación y va a obtener un retorno, que en este caso estamos hablando que el retorno, la forma en que usted generó el conocimiento va a ser la ganancia, ¿sí? O sea, si la empresa invirtió 20,000 quetzales para que usted genere una investigación, si usted genera la investigación adecuada, genera el conocimiento adecuado, entonces la empresa se da por servida. Pero bien, no tomamos en cuenta la parte climática, nuestra unidad experimental falló, no tomamos en cuenta que las semillas que nosotros íbamos a utilizar para nuestra unidad experimental no se consiguen o son muy caras, no salimos del presupuesto, y por último decimos, miren, yo de los 20,000 quetzales solo utilicé 10,000, pero no generé el conocimiento. Muchas veces las empresas dicen, bueno, está bien, pero estamos perdiendo 10,000 quetzales. Otras dicen, bueno, no se pudo generar, ¿no? Que haya una devolución. ¿Y esto por qué sucede? Porque no existe una planificación adecuada o no existe una evaluación. Al momento de no existir una evaluación, al momento de no aplicar nuestras técnicas, vamos a caer a nuestro ejemplo, ¿sí? Donde estuvimos hablando de que un flujo de efectivo, 5 años de flujo de efectivo, haciendo un total de 13,000 quetzales, pero donde hubo un decrecimiento a partir del año 3. ¿Qué sucedió acá? ¿Será que incrementó el precio de nuestra materia prima? Si es así, bueno, entonces busquemos otros proveedores. Al momento de que nosotros hagamos estos análisis de evaluación, vamos a llevar al éxito a nuestros proyectos. Hablamos del proyecto de emprendimiento. El proyecto de emprendimiento, específicamente, nosotros necesitamos de un flujo, necesitamos de un capital para poder hacer exitoso este emprendimiento, ¿sí? El no existir el emprendimiento, el no existir el capital, no vamos a poder lograr las ganancias. Muchas veces esta inversión va a ser acompañado de un préstamo o de un proveedor. Es decir, que el proveedor, yo no tengo un capital, pero el proveedor, si yo voy a vender determinadas cosas, el proveedor me lo puede dar a un crédito. Pero también a veces ese crédito viene con intereses. ¿En qué momento voy a poder pagar esos intereses o no los voy a pagar? ¿Sí? Entonces también tenemos que evaluar cada uno de estos aspectos en la parte de emprendimiento. No solo es decir, yo tengo 10,000 quetzales, los voy a invertir y voy a empezar a generar ganancias. Eso es lo que uno cree o lo que uno considera que está bien, pero lo tenemos que acompañar con estos análisis. Si en 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, nosotros de verdad ya vamos a tener sostenibilidad en nuestro proyecto. El buscar la sostenibilidad de nuestro proyecto nos garantiza o nos da un crecimiento empresarial, ¿sí? Lo que nosotros queremos en algún momento es de que nuestra empresa tenga sus propios flujos, que la empresa en algún momento sea proveedor también, que también genere ganancias con intereses. Entonces tenemos que tomar en cuenta, repitiendo, que tenemos 3 tipos de proyectos: de emprendimientos, de inversión social y de investigación. Estos 3 proyectos necesitan de un capital. De acuerdo a este capital vamos a invertir y vamos a tener un flujo de efectivo anual.
de acuerdo a este flujo de efectivo anual, vamos a tener una totalidad, ¿sí? Vamos a tener una totalidad de acuerdo a los años y vamos a evaluar la inversión, ¿sí? Vamos a evaluar la inversión de acuerdo a ese flujo, como en este caso. Para esto necesitamos estos tres datos: la inversión inicial, la cantidad de años y el flujo total por esa cantidad de años. Aplicando nuestra fórmula, flujo de efectivo 13.000 dividido el número de años, que es 5, dividido la inversión inicial, que es 10.000, ¿sí? 13.000 dividido 5 son los 2.600. 2.600 dividido 10.000 es igual a 0.26. El 0.26 lo multiplicamos por el 100%, que es igual al 26%. Entonces, de acuerdo a esto, tenemos la tasa promedio de retorno, que es el 26%. Entonces, de acuerdo a esta cantidad, ya podemos definir si es conveniente o no realizar este proyecto, ¿sí? De acuerdo a los flujos de efectivo. Si analizamos nuestra tabla, podemos observar que hay un decrecimiento. Entonces también hacemos el análisis o la evaluación de qué sucedió, por qué hubo ese decrecimiento en este punto, ¿sí? ¿Por qué pasamos de 4.000 a 3.000? ¿Por qué de 3.000 pasamos a 1.000? De acuerdo al análisis que nosotros vayamos a realizar, vamos a tomar en cuenta si nuestro proyecto va a ser funcional y en un futuro va a ser rentable y va a tener un equilibrio para que a nosotros nos sea útil o no, ¿sí? Entonces acá la tasa promedio de retorno es del 26%. Pues recordarlo, lo que nos dice la teoría, que será que el criterio de elección en este caso será de aquel proyecto con mayor tasa de rendimiento, ¿sí? Si nosotros establecemos de que este proyecto es del 26%, tenemos otro proyecto del 30%, otro del 40%, ¿cuál vamos a elegir? ¿El 26, 30 o 40? Elegiríamos el de 40 por ser de mayor tasa promedio de retorno, ¿sí? Entonces acá tenemos nuestro primer ejercicio, nuestro primer tema, que es la tasa promedio de retorno, ¿sí? O nuestro primer subtema, nuestro primer método. Estamos en las técnicas que nos toman en cuenta el valor del dinero en el tiempo. Recordemos que estas técnicas son fundamentales para hacer nuestro análisis de rentabilidad económica. Cuando hablamos de rentabilidad económica, estamos tomando en cuenta si el dinero va a regresar o no, ¿sí? Muchas veces nosotros no realizamos estos análisis, no realizamos no aplicamos estas técnicas y no sabemos si nuestro dinero en realidad va a regresar o no, ¿sí? Y les decía, en la parte de los proyectos de investigación, muchas veces las empresas evalúan en cuánto tiempo uno puede realizar una investigación. Si la investigación es factible o no es factible, si es útil o no es útil, de acuerdo al análisis que se tiene de la investigación, van a tomar en cuenta si es rentable o no para 6 meses, para un año, ¿sí? Muchas veces las investigaciones en las empresas o las instituciones tienen como tiempo máximo 6 meses. O sea que nosotros en 6 meses tenemos que entregar resultados. En 6 meses nosotros ya tenemos que entregar nuestra investigación, ¿sí? Y nosotros como investigadores, nosotros como personas que vamos a tomar el campo como nuestra unidad de acción, vamos a tomar en cuenta si
si esos 6 meses son suficientes, ¿sí? O no son suficientes. Entonces también tenemos que tomar en cuenta esa planificación, también tenemos que tomar en cuenta esa rentabilidad, ¿sí? A la hora de tomar un proyecto. ¿Sí? Muchas veces solo miramos que el proyecto vale 100,000 quetzales, vale 200,000 quetzales, vale 500,000 quetzales, y uno dice, pues es un dinero, o es el dinero adecuado, o es la cantidad necesaria, suficiente, pero muchas veces no tomamos en cuenta el tiempo, ¿sí? Entonces acá, al hacer estos análisis del valor del dinero en el tiempo, ¿sí? O el valor del dinero sin tomar en cuenta el valor real del dinero, ¿sí? Estamos diciendo que yo tengo 200,000 quetzales para ejecutar un proyecto en un año. Yo no estoy tomando en cuenta si esos 200,000 quetzales en un año ya no van a tener el mismo valor. Lo que yo estoy tomando en cuenta de que si me sirve o si es útil esos 200,000 quetzales en un año, si yo los puedo utilizar, si me pueden generar ganancias, si me pueden generar conocimiento. Cuando hablamos en un tema que no hemos tocado mucho de un proyecto de inversión social, de qué manera podemos ver la rentabilidad, de qué manera podemos evaluar la rentabilidad. El análisis de la rentabilidad para los proyectos de inversión social muchas veces no son inmediatos, o los resultados no son inmediatos para poderlos evaluar, pero sí se pueden evaluar. Si usted va a realizar una capacitación en un sector, en algunas comunidades, puede evaluar si esa capacitación está siendo útil o no. No en el momento, no vamos a pasar una hoja para ver si las personas nos entendieron o no nos entendieron. Esa es evaluación de la actividad, pero de la capacitación, si usted va a dar una charla sobre el reciclaje, se puede regresar a los 6 meses, a los 4 meses, si la gente está reciclando, ¿sí? Recordemos que los proyectos sociales muchas veces son más lentos, porque estamos combatiendo o estamos trabajando en cuestiones culturales, ¿sí? En algunos lugares, hablando del tema de reciclaje, en algunos lugares las personas no tienen un sistema de colecta de basura, ¿sí? Por la lejanía, porque no hay ninguna empresa encargada, o simplemente la municipalidad no es un tema de interés para la municipalidad. Entonces, ¿qué hacen las personas? La basura no la separan, o si hacen la separación, sería lo ideal, pero lo inorgánico la entierran. Toda la parte inorgánica hacen un agujero y entierran esta basura, y uno llega y dice, miren, ya no hagamos este procedimiento, ahora reciclemos. Lo que hay cosas que se pueden utilizar, hay cosas que se pueden vender, hay cosas que definitivamente no se pueden usar, entonces busquémosle otra salida. Pero si las personas dicen, no, nosotros siempre lo hemos hecho así, nunca nos ha afectado, nosotros tenemos que aceptar esa parte, pero tenemos que empezar con un proceso de concientización. Entonces esa parte en nuestro proyecto también la tenemos que tomar en cuenta, pero muchas veces nosotros no tomamos en cuenta esa parte. Nosotros solo tomamos en cuenta de, yo voy a llegar a la comunidad hoy a capacitar y regreso en 1 o 2 meses para ver si funcionó o no, y muchas veces no funcionó porque simplemente la persona no adoptó esa nueva estrategia, la persona no adoptó esa nueva enseñanza. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nuestra prevención fue errónea. Entonces, empezamos nuevamente con un proceso de concientización, pero ahora caemos en problemas. ¿Será que tenemos disponibilidad de recursos financieros para hacer ese proceso de concientización? Si no tenemos ese recurso, pues nuestro proyecto simplemente fracasó. Pero
proyecto funcione, pero estamos invirtiendo más de lo que nosotros realizamos al inicio. Pero si nuestra planificación está un proceso de concientización, un proceso de cambio constante o por etapas, recordemos que en la parte social muchas veces se inicia por medio de las escuelas o por medio de los estudiantes de las escuelas primarias. ¿Sí? Ya muchas veces los niños son los que replican la información en casa. Ya los adultos van adoptando la información que los niños se han llevado. También puede ser otra estrategia de ejecución de este tipo de proyectos. ¿Sí? Y a veces también no solo es de llevarles insumos. A veces nosotros planificamos proyectos, entrega de insumos para agricultores. Pero estos insumos, ¿será que los agricultores lo pueden utilizar? Suponiendo, vamos a llevar herramientas. ¿Los agricultores pueden utilizar la herramienta? ¿O qué tipo de herramienta? ¿Les vamos a llevar semillas? ¿Será que nuestras semillas son de buena calidad? ¿Será que las semillas que nosotros estamos proporcionando son buenas? ¿Será que el agricultor tiene un espacio para sembrar estas semillas? ¿Sí? No hicimos un estudio previo, no hicimos un proceso de diagnóstico para saber si realmente es útil o no trabajar este tipo de proyectos. O suponiendo que tienen un cultivo tradicional o tienen un cultivo que han trabajado todos los años y llegamos y decimos, miren, ahora tienen que hacer esto. Muchas veces simplemente no nos van a tomar la palabra, simplemente nos van a ignorar porque es un cambio para ellos y ellos no lo consideran adecuado. Entonces tenemos que tener dentro de nuestra planificación el proceso de concientización, un proceso de diagnóstico. ¿Para qué? Para la rentabilidad económica en nuestra empresa o en nuestro proyecto. ¿Sí? Vamos a tomar un proyecto de inversión social exitoso al momento que nuestro objetivo se cumpla. Si mi objetivo es de que en la comunidad X los agricultores o los comunitarios tengan un cultivo extra o un cultivo no tradicional, al momento que los comunitarios ya tengan este cultivo va a ser de éxito. Pero ¿cuál fue el procedimiento? Tuve un procedimiento de concientización, un procedimiento de capacitación, un procedimiento de formación. Tal vez no va a ser un 100%, pero un 80 o un 90% ya es exitoso en el proyecto. Entonces también tenemos que tomar en cuenta todos estos aspectos para hacer la evaluación, para hacer la ejecución en nuestros proyectos de inversión social. Los proyectos de inversión social muchas veces son los más complicados por la evaluación, si han sido de éxito o no han sido de éxito. También los de investigación, como lo comentábamos hace un momento, si nosotros vamos a generar o no ese conocimiento, ¿sí? Si de verdad para mi investigación, en el caso de ustedes en el proceso de tesis, si únicamente me van a alcanzar 5,000 quetzales es suficiente, o 10,000 quetzales, 15,000 quetzales, 20,000 quetzales, ¿sí? Cada uno va a saber eso en el momento de que planifique. A media investigación, no, ya no tengo dinero para pasar las encuestas. Fue una mala planificación donde no estamos tomando en cuenta la evaluación financiera. No estamos haciendo la evaluación financiera de nuestra empresa, de nuestro proyecto, igual con una empresa ya establecida. ¿Qué sucede con las empresas establecidas? Muchas veces solo invierten, pero no generan una proyección
esa inversión va a regresar en un año, va a regresar en 2 años, va a regresar en un mes, ¿sí? Es donde empiezan a generar pérdidas. Cuando se empieza a generar pérdidas es un signo alarmante para una empresa. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué está sucediendo este tipo de acciones? También tenemos que tomar en cuenta a la hora del emprendimiento. Ustedes como futuros profesionales, ¿sí? Van a establecer un proyecto, van a coordinar un proyecto, si el dinero es suficiente o no. Si necesitamos o vamos a trabajar todas las actividades, o qué va a suceder con las actividades. Entonces tenemos que tomar en cuenta cada uno de estos aspectos, ¿sí? Primera técnica, vemos la tasa promedio de retorno. Que nuestra tasa promedio de retorno es un método que relaciona el flujo promedio anual del efectivo y la inversión inicial. Nuestra fórmula, que nos pide 3 datos: la sumatoria del flujo de efectivo, el número de años y la inversión inicial. Resolvimos este problema. Nuestro caso práctico es, se tiene un proyecto con una inversión de 10,000 quetzales y los flujos de los 5 años son los siguientes: 2,000, 4,000, 3,000, 3,000 y 1,000, haciendo un total de 13,000 quetzales. ¿Sí? Entonces acá podemos observar nuestros 3 datos, los que nos piden: el flujo de efectivo, el número de años y la inversión inicial. La sumatoria del flujo de efectivo fueron 13,000 quetzales, el número de años fueron 5,000 y el flujo y la inversión 10,000 quetzales. Aplicado en nuestra fórmula, ya de esta manera: 13,000 dividido 5 dividido 10,000, es decir, 13,000 dividido 5 igual a 2,600, 2,600 dividido 10,000 igual a 0.26. Como lo comentábamos hace un momento, los 13,000 quetzales, ¿sí?, tienen la dimensional de Q, que se refiere a quetzales, 10,000 quetzales de la misma manera, Q se refiere a los 10,000 quetzales, y el 5, que es la cantidad o el año de nuestro flujo. Acá, a la hora de dividir, eliminamos Q con Q y nos queda sin dimensionales. Como no tiene dimensionales, ¿qué quiere decir? Que es un coeficiente. Los coeficientes son menores a 1, ¿sí?, iguales a 1 o menores a 1, tanto positivo como negativo. En este caso tenemos 0.26, pero lo que buscamos es un porcentaje. 0.26 por el 100% es equivalente al 26%. Recordemos que el porcentaje máximo es 100%, por eso se multiplica por 100. 0.26 por 100% es igual a 26%. Entonces la tasa promedio de retorno es del 26%. Entonces acá tendríamos la aplicación de nuestro primer mes. De acuerdo a esto, tenemos nuestras preguntas de estudio, ¿sí? En la primera pregunta es la técnica de evaluación financiera que no toma en cuenta el valor del dinero a través del tiempo, ¿sí? Es la técnica de evaluación financiera que no toma en cuenta el valor del dinero a través del tiempo. ¿Cuál es esta técnica? En la pregunta número 2, es la técnica propiamente que no está relacionada en forma directa con el análisis de rentabilidad económica, sino con la evaluación financiera de la empresa. Repitiendo, es la técnica propiamente
que no está relacionada en forma directa con el análisis de rentabilidad económica, sino con la evaluación financiera de la empresa. La pregunta número 3 es la técnica que relaciona o se relaciona con el flujo promedio anual de efectivo y la inversión inicial, mostrando una tasa de rendimiento promedio del proyecto. Repitiendo, es la técnica que relaciona con el flujo promedio anual de efectivo y la inversión inicial, mostrando una tasa de rendimiento promedio del proyecto. Pregunta número 4. ¿Cuál es el criterio de elección de la tasa promedio de retorno? Pregunta número 4, repitiendo, ¿cuál es el criterio de elección de la tasa promedio de retorno? Y pregunta número 5, en la relación de flujo efectivo con número de años, ¿con cuál cantidad se divide? Repitiendo, en la relación de flujo efectivo con número de años, ¿con cuál cantidad se divide? Muy bien, entonces acá en resumen de la clase, tenemos las técnicas que nos toman en cuenta el valor del dinero y el tiempo. La primera técnica es la tasa promedio de retorno. La tasa promedio de retorno es la relación del flujo promedio anual de efectivo y la inversión inicial, mostrando una tasa de rendimiento promedio. Nuestro criterio de evaluación es el criterio que la mayor parte es el proyecto o una empresa de mejor rentabilidad. Nuestra fórmula nos pide la sumatoria del flujo de efectivo dividido el número de años con la inversión inicial. El resultado que vamos a obtener es un coeficiente. Este coeficiente lo tenemos que multiplicar por 100 para obtener porcentaje. ¿Sí? Esto es aplicable para nuestros 3 tipos de proyectos: proyectos de inversión social, proyectos de investigación, proyectos de emprendimiento. ¿Sí? Recordemos que los proyectos de emprendimiento son aquellos donde nosotros estamos buscando ganancias, ¿sí? Los que comúnmente nosotros llamamos negocios, ¿sí? Pero recordemos, un negocio es aquel, es un modelo, ¿sí? Tenemos los modelos de negocios, y los modelos de negocios nos buscan o nos sirven para un emprendimiento, para un proyecto de emprendimiento, donde nos va a marcar, donde nos va a permitir con claridad qué ofrecer al mercado, cómo lo vamos a ofrecer, a quién se lo vamos a vender, quién lo va a vender, de qué manera, qué gastos y qué ingresos nos van a generar. Un modelo de negocios nos va a permitir hacer estos análisis. Recordando, la Universidad Rural de Guatemala tiene su modelo de negocios, o es pionera en el modelo de negocios, el modelo Canvas. El modelo Canvas para un emprendimiento, para una investigación o para una inversión social es muy aplicable, ¿sí? Nuestro modelo de negocios lo que nos dicta o lo que nos va a decir es de qué manera vamos a poder validar nuestro negocio, de qué manera nuestros clientes se van a acercar, de qué manera nosotros vamos a tener proyección a nuestro grupo. Muchas veces nosotros, como comúnmente lo decimos, voy a abrir un negocio, ¿sí? Un ejemplo, una venta de insumos para la agricultura, ¿sí? ¿Cuál será el lugar adecuado de poner este negocio o este emprendimiento? Vamos a buscar donde las personas que se dedican a la agricultura se puedan concentrar. Hablemos de un mercado, ¿sí?
algo muy sencillo, pero si nosotros no ubicamos bien nuestro emprendimiento, nuestro local, ¿cómo vamos a poder proyectar nuestra marca? ¿Cómo vamos a poder proyectar nuestro producto? ¿Sí? Entonces tenemos que tomar en cuenta cada uno de los aspectos que nos pide nuestro modelo de negocio. ¿Sí? Ahora, en este tiempo de pandemia, ¿cómo podemos hacer rentable nuestro negocio? De acuerdo a nuestro análisis que hicimos acá, suponiendo que sea en los meses, ¿sí? Que este sea enero, febrero, marzo, abril, mayo, ¿sí? Lo podemos proyectar a lo que está sucediendo en la pandemia, ¿sí? En enero, febrero, que fueron meses donde todo estaba normal, como comúnmente decimos. En marzo, donde inició la pandemia, marzo, abril, mayo, ¿sí? Donde ya estamos viendo que nuestro flujo ha caído. Si no nos hemos adaptado, si no hemos trasladado a otras formas de negociación, ¿cómo podemos hacer rentable nuestro negocio? Si mi negocio solo se dedicaba a tener el local y que la gente se acercara, y si la gente empezó con el aislamiento, con el distanciamiento, por todas las medidas, y evitó salir, evitó ir al mercado, obviamente vamos a tener estos resultados. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para regresar a estos resultados de los primeros meses? ¿Qué es lo que tengo que buscar? Entonces, yo lo que tengo que buscar o lo que tengo que hacer es adaptarme. ¿Qué es lo que hacen ahora? Ventas en línea, ¿sí? En Facebook, ¿sí? Hablando de redes sociales, tenemos en Facebook, en Instagram, en grupos de WhatsApp, o también ya hay páginas dedicadas directamente a la venta de insumos, ¿sí? Entonces, si yo me adapto a esas condiciones, mi flujo va a incrementar, todo esto va a cambiar. Pero si yo no hago este análisis, ¿sí? Suponiendo que esta es mi empresa y tengo estos resultados, entonces estoy viendo que mi tasa promedio de retorno es del 26%. Yo en diciembre invertí mis 10,000 quetzales para insumos, para vender, y solo he logrado esto en 5 meses. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer un cambio en mi modelo de negocios, ¿sí? Tengo que hacer o mejorar mi modelo de negocios para poder aplicar o para poder cambiar. Les decía, el modelo Canvas. El modelo Canvas es muy dócil, se puede aplicar. Este modelo, el modelo de negocio Canvas, está proyectado directamente para emprendimiento, pero ya se han realizado pruebas en proyectos de investigación, en proyectos de inversión social, y también han sido de éxito. Entonces tenemos que tomar en cuenta que necesitamos un modelo de negocios para poder hacer funcionar nuestra empresa, ¿sí? Entonces, recordemos, si nuestro análisis, si nuestra tasa promedio de retorno es pequeña, ¿sí? Como en este caso del 26%, tenemos que hacer una evaluación de acuerdo al flujo de efectivo. ¿En qué momento hubo disminución y por qué? De acuerdo a un modelo de negocios, vamos a tomar en cuenta que sea permisible hacer cambios, ¿sí? Si mi modelo de negocio me dice que mi publicidad, que mi proyección a mi grupo es el que está fallando, entonces tengo que hacer ese cambio, tengo que ver si mi publicidad es adecuada o no tengo publicidad, entonces tengo que generar publicidad de alguna manera, ¿sí? ¿Y cómo conseguir clientes? Y muchas veces los clientes que nosotros tenemos
nos han servido como portavoces de nuestra marca, ¿sí? Pero a veces no es suficiente. Les decía, en estos tiempos de pandemia tenemos que adaptarnos a las condiciones, tenemos que adaptarnos a lo que está sucediendo, ¿sí? Tenemos que cambiar modelos, tenemos que cambiar la manera de cómo estamos proyectando y de esa manera conseguir nuevos clientes. Uno de los modelos o de los emprendimientos modelos, podemos tomar el ejemplo de Uber, ¿sí? Los que han utilizado el modelo o el servicio de Uber, primero es algo muy sencillo, ¿sí? Tomamos nuestro teléfono celular, descargamos la aplicación, después de haber descargado la aplicación, de acuerdo a mi ubicación, yo solicito transporte, ¿sí? Llega una persona que me va a proveer del transporte. Esta persona, pues, por medio de la aplicación me hace cobro, ¿sí? Son 20, 30, 40, 50 quetzales dependiendo la distancia, y hasta cierto punto es un cobro justo, ¿sí? Si tomamos en cuenta, muchas veces un taxi a veces cobra menos o cobra más dependiendo del criterio. Acá el criterio, pues, son los kilómetros recorridos, si hay o no hay mucha afluencia de vehículos, no hay tráfico pesado. Entonces, pero el modelo de negocios, la persona o el dueño de esta empresa simplemente no posee un vehículo, simplemente no es el que está alquilando su vehículo, ¿sí? Yo como usuario, pues estoy pagándole a otra persona, y él también es un usuario que está pagándole al dueño de la aplicación, de la persona que está proporcionando, o la que creó la aplicación, no está generando o está generando altas ganancias sin mayor inversión, ¿sí? Pero obviamente hay programadores atrás de esta parte, pero no está tomando o no está utilizando o no está rentando los vehículos como están haciendo los demás. O sea, él no está preocupado en este momento si ya se le hizo servicio al vehículo, si las llantas están bien o no. Él solo está recibiendo el dinero. Entonces, si nos damos cuenta, este tipo de emprendimiento es muy rentable. También como los usuarios, uno como usuario, pues, lo ve rentable. Para mí es más seguro viajar en este tipo de servicio, es más rápido, ¿sí? También para la persona que presta el servicio, pues, acomoda por horario, hace un dinero extra. Entonces nos damos cuenta del modelo de negocios aplicado a Uber. Es un modelo de negocios donde la inversión, ¿quién la realiza? ¿El dueño de la aplicación o el dueño del vehículo? El dueño de la aplicación realiza estas inversiones. Entonces nos damos cuenta que ellos están ganando, pero al mismo tiempo están invirtiendo. El dueño de la aplicación simplemente solo está recibiendo ganancias. Tiene que darle mantenimiento a la aplicación, es cierto, pero comparado con los miles o millones de vehículos que están siendo utilizados por la aplicación, entonces nos damos cuenta que este modelo de negocios es muy bueno, es muy factible. Les decía, el modelo de negocios Canva, si ustedes ya lo han trabajado, excelente. Si no, es de empezarlo a revisar, que este modelo de negocios se aplica muy bien tanto para emprendimiento como para inversión social, para investigación, ¿sí? Uno de los puntos favorables, que es lo que nosotros veíamos en nuestra tasa promedio
de retorno, hacer estas evaluaciones. ¿Qué sucedió acá? ¿Por qué hubo una disminución? Les decía, les ponía el ejemplo de la pandemia. Pues en marzo que empezó la pandemia no nos afectó tanto en abril, pero ya en mayo, ¿sí? Ya tuvimos una disminución considerable. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está pasando? Ya sabemos de que existe la pandemia, muy bien. Ahora, ¿de qué manera vamos a proyectarnos como empresa? Utilizar redes sociales, utilizar un correo electrónico, utilizar una página web, comerciales en la radio, utilizar servicio a domicilio, ¿sí? Adaptar que esto nuevamente regrese como estaba en el mes 1 o en el mes 2, ¿sí? Entonces este procedimiento, la tasa promedio de retorno, es fundamental o es útil para saber qué porcentaje vamos a recuperar o vamos a tener un retorno del dinero, ¿sí? Acá no estamos tomando en cuenta que en algún momento hubo algún problema, como les decía, que acá pues empezó la pandemia, ¿sí? Entonces hubo o afectó, pero solo estamos hablando de que está afectando en el flujo efectivo. No estamos tomando en cuenta el aumento, la disminución del valor del dinero en el tiempo. Recordemos de que el dinero se devalúa conforme pasa el tiempo, ¿sí? Hay una devaluación monetaria en proyectos, también esto lo vamos a ver más adelante cuando el dinero se devalúa. O sea, no es lo mismo tener 5.000 quetzales el día de hoy a tener 5.000 quetzales dentro de 5 años. No es lo mismo ganar hoy 5.000 quetzales que ganar 5.000 quetzales dentro de 5 años. También eso lo tenemos que tomar en cuenta en los proyectos, ¿sí? A la hora de proyectos, al momento de que nosotros hagamos nuestros análisis, ¿sí? Entonces ahí estaríamos concluyendo con la clase del día de hoy. Les recuerdo, si tienen dudas, consultas, acá tenemos el correo fg158@rural.edu.gt, ¿sí? Entonces para mí es un gusto poder compartir con ustedes este curso. Repitiendo, mi nombre es Rudy Alejandro Matías Martínez, soy ingeniero forestal, tengo una especialidad en impacto ambiental, en catastro y en extensión rural. Entonces tenemos la experiencia en la gestión de proyectos, en la evaluación de proyectos, en el establecimiento de proyectos de diferente índole, cuestiones ambientales, forestales y sociales. Entonces estamos a las órdenes y nos seguimos viendo en las próximas clases. Muchas gracias.